Ahí sí quiero partir esta conversación que vamos a tener hoy día. Es un poco alarmista, pero no quiero que se asusten. Y lo que les quiero contar es que nosotros estamos rodeados. Estamos rodeados por todos lados de microorganismos que son invisibles a nuestros ojos, solo los podemos ver con un microscopio. Por ejemplo, aquí es la estampa de una mano en un medio de cultivo. Podemos ver colonias, que así se llaman, como podemos visualizar las bacterias, unas ven que han crecido mucho, hongos. Vemos bacterias, hongos, los virus no los podemos ver en este tipo de medio. La mayoría de las bacterias que nos rodean están en la comida, en lo que tocamos, por eso siempre hay que estarse lavando las manos para evitar contraer infecciones. ¿Quiénes nos protegen de estas bacterias que nos rodean por todos lados? El sistema inmune. Y aquí podemos ver estos glóbulos blancos, es un esquema, los glóbulos blancos con unos escudos y unas espadas tratando de defendernos de todas las infecciones. Pero las bacterias a las que nos vemos expuestos todos los días no necesariamente son malas. Muchas de ellas son ambientales y no van a generar una enfermedad en el humano. Pero hay algunas que sí pueden generar enfermedad y que se denominan patógenos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo un neutrófilo, que es una célula del sistema inmune, empieza a perseguir una bacteria, va tan concentrado en perseguir esa que se le pasó, esa que está al lado, pero sigue y la persigue, hasta que la alcanza y la degrada. Y de esa manera el sistema inmune nos defiende de todas estas amenazas que vemos a diario. Lamentablemente, las bacterias han evolucionado y han adquirido mecanismos que sobrepasan al sistema inmune. Y ahí es cuando nosotros nos enfermamos. Podemos escoger el tipo de microorganismos que queramos que nos va a desarrollar una enfermedad. Podemos tener una enfermedad ya sea por bacterias, virus, hongos e incluso parásitos. Esto lo saqué, ya que veo a harta gente joven en la audiencia, esto lo saqué de un juego que se llama Plaga. Se los recomiendo, es muy entretenido. Ustedes simulan ser una bacteria o un virus y tienen que erradicar a la humanidad. Es muy entretenido. Siempre, desde el origen de la Tierra, que han existido estos microorganismos. Y desde épocas históricas, como por ejemplo en la época de los egipcios, hasta ahora han existido estos patógenos que en esa época eran capaces de arrasar con millones y millones de personas. Como por ejemplo acá podemos ver piezas de arte o dibujos que reflejan, y así es como nosotros tenemos evidencia histórica de cómo estas enfermedades afectaban a la humanidad. Por ejemplo, aquí vemos el cólera representado por la muerte arrasando con millones de personas. Esta es una escultura de una persona infectada por viruela, la que actualmente está erradicada del mundo. O, por ejemplo, cuando azotó la gripe española, todo el mundo corriendo tratando de ingresar a esta farmacia para obtener medicamentos. Y eso me lleva a la próxima diapositiva. Cuando nuestro sistema inmune no se la puede con estas infecciones, ¿cómo nos podemos ayudar nosotros? Hay dos maneras en las cuales nos podemos ayudar. Uno son los fármacos o antibióticos. ¿Y por qué hago la diferencia? Para los virus no hay tratamientos. Uno lo que hace, bueno, para algunos sí, pero para la mayoría, por ejemplo, si nos da un resfrío, nosotros no tenemos un remedio que elimine el virus del resfrío. Lo que sí podemos hacer es tomar medicamentos que nos van a ayudar a lidiar con la sintomatología hasta que el sistema inmune pueda eliminar el virus. Sin embargo, los antibióticos son agentes que sí matan a las bacterias. Y aquí quiero hacer hincapié, los antibióticos funcionan para las bacterias. Cuando vayan al médico y si tienen alguna enfermedad viral, no corresponde el uso de antibióticos. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque está proyectado que debido a que ahora están apareciendo bacterias multiresistentes a muchos antibióticos, el año 2050 probablemente las enfermedades infecciosas van a ser la primera causa de muerte en comparación al cáncer. Y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Otra manera que tenemos de protegernos, y esta es una manera preventiva para evitar las infecciones, es el uso de las vacunas. Pero, ¿qué son las vacunas y cómo funcionan las vacunas? Las vacunas es cuando a nosotros nos inyectan, o nos inoculan, es la palabra, una variante que está debilitada de un agente infeccioso o de plano está muerta.
Por lo tanto, la que está debilitada nos da una infección muy leve, semeja un poco la infección real, pero muy leve, para así estimular al sistema inmune que genere anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser capaces de eliminar la infección y nosotros adquirimos esa inmunidad, a veces de por vida, a veces hay que hacer algunas reinoculaciones a lo largo del tiempo. Pero esa no es la única manera en la que nos protegen las vacunas. Las vacunas nos protegen como individuos, pero también nos protegen como comunidad. ¿Y cómo funciona eso? Aquí yo les muestro un diagrama. Por ejemplo, si comparamos una población en la que nadie está vacunado y tenemos una infección que se empieza a diseminar, que son estas líneas rojas, todos van a contraer la infección, porque nadie tiene protección contra ella. A medida que aumentamos el porcentaje de personas vacunadas, el agente infeccioso se va diluyendo y eso protege a los que por alguna razón médica, por ejemplo, no se pueden vacunar. Niños menores de 1 año, adultos mayores, que no es que no se quieran vacunar, no pueden vacunarse por su condición y nosotros como comunidad los protegemos. Por eso es importante que la mayoría de las personas en la población se vacunen. ¿Y por qué se llaman vacunas? Bueno, se llaman vacunas porque se originaron de las vacas, que viene del latín vaca. En el año 1796, un médico inglés llamado Edward Jenner se dio cuenta que las vacas tenían una enfermedad que era transmitida al humano y era muy similar a la viruela, pero la gente no moría de esa enfermedad. Era una variante mucho más suave. Y las ordeñadoras que estaban ordeñando las vacas tenían pústulas en sus manos que se parecían a las pústulas que tenían la gente que se enfermaba de viruela. Pero cuando habían brotes de viruela, las ordeñadoras no se enfermaban. Entonces a él dijo, bueno, probemos por qué estas personas son inmunes, no se afectan por la enfermedad por estar ordeñando las vacas. Agarró una agujita, le sacó el líquido de la pústula a una ordeñadora y agarró a su sobrino de 8 años y le inoculó el líquido que venía de la pústula de la ordeñadora. Esperó un tiempo y viene y le inyecta la viruela, digamos, la que estaba matando a la gente. Y el niño adquirió la inmunidad. Eso el día de hoy, el niño se murió de viruela. El día de hoy es impensado, o sea, nadie va a agarrar a un niño de 8 años para probar un punto, pero eso demuestra la desesperación que tenía la gente. La gente que se infectaba por viruela tenía un 30% de mortalidad. Se estima que se murieron 300 millones de personas en el siglo XX. Con ese gran descubrimiento, que es la primera vacuna que se genera para la viruela, empezó el boom de las vacunas. Esa es la solución, hay que hacer vacunas para todo. Lamentablemente no hay vacunas para todo, pero sí hay para muchas enfermedades que el día de hoy son prevenibles y que incluso hemos logrado erradicar gracias a la vacunación, como es el caso de la viruela. Ninguno de nosotros, bueno, a lo mejor alguien mayor, adulto mayor, puede estar vacunado contra la viruela, pero yo no estoy vacunada contra la viruela, probablemente ustedes tampoco, porque ya no es parte del plan de vacunación, porque no estamos con un riesgo con ella, está erradicada. Sin embargo, a pesar de que las vacunas son tan buenas, se ha visto que cada vez la gente se vacuna menos. Nos protegen de las infecciones, pero la gente no se quiere vacunar. Entonces, lo que yo me imagino que esta gente piensa es, ¿y para qué me vacuno yo si total el resto me protege? Bueno, si todos pensáramos así, llegaríamos a niveles bajos de vacunación, donde la inmunidad de rebaño, que se llama, ya no sirve. Y les voy a contar un ejemplo que es el que está ahora, digamos, causando polémica y que han habido brotes de una enfermedad que podría ser fácilmente erradicada, como es el sarampión. Aquí les muestro la tasa de contagio de algunos virus conocidos. Entonces comparemos, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. Una persona infectada por VIH en promedio contagia a otros 4 individuos. Promedio. El virus del sarampión se contagia mediante aerosol y por un individuo afectado o un individuo infectado por sarampión podemos llegar a tener 18 contagiados. ¿Por qué es peligroso el sarampión? Bueno, el sarampión es una enfermedad infecciosa por un virus, afecta principalmente a niños
y puede llevar a complicaciones que llevan a la muerte, como por ejemplo neumonía, encefalitis, y para adultos que no están vacunados, si una embarazada, por ejemplo, llega a contraer sarampión, puede provocar parto prematuro, bajo peso en el bebé o incluso mortalidad materna. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, nosotros fuimos declarados libres de sarampión en el año 92, más o menos. Sin embargo, en los últimos 7 meses, y esto es un documento que salió en la revista ¿Qué pasa? Hace una semana, en los últimos 7 meses hay más casos de sarampión que en los últimos 15 años. ¿Quiénes son los principales afectados? Los que no se pueden vacunar. Alguien contagiado infecta a los que no se pueden vacunar. Ellos no están optando por no vacunarse. No se pueden vacunar por alguien que contrajo la enfermedad que no estaba protegido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se está arriesgando la vida de niños que no se pueden vacunar por gente que sí podría haberlo prevenido? Y es porque, y aquí voy a citar a este artículo porque me gustó mucho esta frase, porque la gente no ve el beneficio que tienen las vacunas. Por ejemplo, ahora que la viruela está erradicada, la viruela no es un riesgo. El sarampión estábamos libres. ¿Para qué me voy a vacunar? Es diferente cuando uno se enferma, tiene un dolor, y tiene que tomarse un fármaco y ese fármaco te alivia el dolor. Con las vacunas uno no lo ve porque no ves la amenaza hasta que te toca. ¿Qué hemos erradicado en Chile? En Chile hemos erradicado 2 enfermedades, como por ejemplo les contaba el caso de la viruela, que no la hemos erradicado solo en Chile, sino que es erradicada a nivel mundial. Pero ¿por qué es importante mencionar el caso de Chile? Porque Chile tiene un muy buen plan de vacunación. En Chile la viruela fue erradicada antes que se declarara erradicada en el mundo. En Chile la viruela se erradicó en el año 59. Sin embargo, el último caso fue en 1978 en Inglaterra, una mala manipulación de laboratorio, no fue un caso endémico, por así decirlo, no fue una infección debido a que el virus andaba circulando, y se erradicó del mundo, se declaró como erradicada del mundo por la Organización Mundial de la Salud del año 80. Pero nosotros estuvimos libres todo ese tiempo. La poliomielitis. La poliomielitis fue erradicada el año 75. ¿Qué es la poliomielitis? La poliomielitis es una infección por un virus que genera una inflamación en los nervios y puede llevar a una parálisis tan tremenda que incluso puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Y aquí se ven las cámaras, estos eran ventiladores mecánicos de la época, se llamaban los pulmones de acero. Aquí se ven los pacientes, todos los pacientes con poliomielitis, dentro de los pulmones de acero porque no podían respirar. Sin embargo, en Chile nosotros le erradicamos el año 1975. ¿Por qué hago hincapié en la poliomielitis? Porque la poliomielitis no está erradicada mundialmente. Y mientras exista una persona infectada, estamos todos en riesgo, todos los que no se han vacunado. ¿Por qué? Por esto. Y de nuevo recurro al plaga, donde nosotros jugamos a erradicar la humanidad. La globalización. Nosotros estamos viajando constantemente, nos movemos de un lado para otro. Hay enfermedades en las cuales uno no tiene los síntomas, pero puede contagiar a otro. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de Disneyland. Disneyland recibe 24 millones de visitantes al año. Y el año 2014, en diciembre, hubo un brote de sarampión. Analizaron el virus y vieron que ese virus había estado presente el año anterior en Filipinas y en 14 otros países. Todo gracias a la globalización. De esos infectados por sarampión, la mayoría o no estaba vacunado o no se sabía si se habían vacunado, no tenían registro. Y gran parte de los infectados eran niños que no se podían vacunar por la edad. Y un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención es esto. Un turista canadiense fue a Disneyland, se contagió, volvió a Canadá y en Montreal infectó a 159 personas.
Entonces, es importante el vacunarse. Es importante el estar protegido y evitar que cosas como estas sucedan. Sin embargo, siguen apareciendo titulares como estos. Y esto fue sacado de La Tercera a principios de agosto. Si las vacunas son buenas, ¿por qué sigue habiendo un debate y gente que no se quiere vacunar? Y mi reacción al ver esto fue esta. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si las vacunas son buenas. Bueno, esto no es nuevo. ¿Se acuerdan lo que yo les contaba, la historia del médico, de Jenner, que inoculó a su sobrino y todo? Bueno, después se empezó a administrar esto que venía de las ordeñadoras, que ordeñaban las vacas, se empezó a hacer una vacuna en base al virus que afectaba a la vaca. Y la gente, el año 1800, o sea, estamos hablando que el pensamiento de hoy en día no es nuevo, viene del 1800. ¿Y qué pasa si me inyecto algo que viene de una vaca? Me va a salir cachos, me va a salir una vaca de la nariz, me va a salir una vaca de la pierna. Ese era el pensamiento, esa era la reticencia que tenía la gente contra la vacuna de la viruela. Cosas que uno al día de hoy dice, pero esto es impensado. Bueno, eran los miedos naturales de la época, algo nuevo. Y aquí me voy a detener en un mensaje bien triste. Antes que se generara la vacuna de las vacas de Edward Jenner, había otro modo de prevenir la viruela. En el año 1736, unos 60 años antes de la generación de la vacuna, lo que estaba tan desesperada la gente, se estaban muriendo tantos millones de personas por la viruela, que lo que hacían era que en la viruela se generan pústulas. La gente lo que hacía era que le sacaban una pústula a un enfermo de viruela, la dejaban secar, y luego a otra persona sana le hacían un tajito y le metían esa pústula para que le diera una versión suave de la viruela, esperando que adquiriera la inmunidad. Porque la viruela tenía un 30% de mortalidad, pero había gente que sobrevivía a la viruela y no se moría. Y eso se llamaba la inoculación. Por eso está eso como título. Entonces les voy a leer este extracto. Dice, en 1736 yo perdí a uno de mis hijos, un niño de 4 años, por la viruela, por contagio natural. Por mucho tiempo me arrepentí amargamente y aún me arrepiento de no haberle dado la inoculación. Esto lo menciono por la salud de los padres que van a omitir que omiten la inoculación con el afán de salvar a su hijo. En esa época la inoculación tenía un porcentaje de mortalidad del 1 al 2%, cuando que te diera viruela era un 30%. Entonces los padres se veían enfrentados a ese 1 o 2% o al 30%. Él decidió, no me voy a arriesgar, no quiero que le pase nada a mi hijo, no le voy a dar la inoculación. Pero su hijo murió de todas maneras. Y ese es el mensaje que él escribe. Él da el mensaje de que siempre la opción que es más segura debería ser la opción que se escoge. El día de hoy las vacunas no tienen ese porcentaje de mortalidad. No hay razón para no escoger el vacunarse. ¿A alguien se le ocurre quién puede haber perdido un hijo de viruela? Esto está escrito en la autobiografía de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y luego, ahora voy a volver al reportaje de la Tercera, porque me gustó mucho este mensaje que lo dijo un infectólogo de la Clínica Las Condes. El arma más poderosa que tiene una persona que está en contra de las vacunas es infundir miedo. Infundir el miedo a que uno le puede hacer algo a su hijo, que por supuesto uno no quiere que nada le pase. Pero ese miedo podría haber tenido quizás un poco de peso en el año 1700, cuando había una pequeña porcentaje de mortalidad, que aún así era la opción más segura. Imagínense. El día de hoy no hay excusa. Pero ¿de dónde sale este miedo? Sabemos que la gente no se muere por vacunarse. ¿De dónde sale este miedo? Este miedo nace el año 98, gracias a un médico inglés llamado Andrew Wakefield. Andrew Wakefield publicó un paper. Un paper es una publicación científica donde nosotros, los científicos,
Le contamos a la comunidad científica y a la comunidad, a la sociedad, nuestros hallazgos. Él publicó en la revista más importante en medicina, el Lancet, un impacto total. Él lo que encontró en ese trabajo, según él, era que la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la papera causaba una inflamación gastrointestinal. Esta inflamación gastrointestinal él la denominó enterocolitis. Y esta inflamación, él empezó a decir que podía llevar al desarrollo de autismo en niños vacunados. Entonces él denominó esto enterocolitis autística. Por lo tanto, él en el final de su artículo científico sugiere lo que tenemos que hacer es generar una nueva vacuna, porque esta tiene problemas. Esto se tomó como cierto, hubo todo un miedo, bajaron las tasas de vacunación, hasta que en el año 2003-2004, un periodista del Sunday Times, Brian Deer, se lee el trabajo de Wakefield y se entrevista con los papás de los niños que habían participado en el estudio de este científico. El estudio abarcaba 12 niños. El periodista va y se entrevista con el papá del niño número 2 y le dice, oye, tu hijo desarrolló síntomas por la vacuna. El artículo científico decía que los síntomas se desarrollaban a las 2 semanas post-vacunación. Y el papá del niño número 2 le dijo, mi hijo no tuvo síntomas hasta los 6 meses. Acá en el artículo dice 2 semanas, eso no es verdad. Chuta, qué raro. Voy a seguir investigando, dijo Brian Deer. Empezó a entrevistar a todos los papás, hasta que llegó al niño número 11. El paciente número 11 había presentado los síntomas de autismo meses antes o semanas antes de que lo hubieran vacunado. ¿Cómo es posible entonces que le echemos la culpa a la vacuna de los síntomas si el niño los tenía antes? Era un fraude. ¿Por qué? Porque el señor Wakefield estaba trabajando como asesor científico para una demanda colectiva en contra de Glaxo, que era la farmacéutica que desarrollaba estas vacunas. Y además, él había solicitado una patente para el desarrollo de una nueva vacuna que iba a reemplazar a la anterior. Qué conveniente, ¿no? Además de eso, él estaba trabajando en comercializar un tratamiento para esta dicha enterocolitis autística, que no existía. El año 2004 se destapa este fraude, se lleva al Consejo de Medicina del Reino Unido y el año 2010 el Consejo General de Medicina decide revocar la licencia de medicina de Andrew Wakefield y Andrew Wakefield viaja y se refugia en Estados Unidos, donde el día de hoy sigue fomentando un movimiento antivacuna. Este es el único trabajo científico que alguna vez ha hecho una conexión entre las vacunas y el autismo. Estamos 20 años después y hay cientos de artículos que no pueden reproducir lo que él dice. No hay ninguna evidencia científica que una las vacunas, y en especial la vacuna del sarampión, con el desarrollo del autismo. Y luego este trabajo fue retractado. O sea, además de que es el único artículo científico que dice esto, la comunidad científica se retractó, dijo, esto no es verdad. Si esto ya sabemos que no es verdad, 20 años después siguen habiendo publicaciones que dicen que no es verdad, que no existe el link, porque la gente insiste y no se quiere vacunar. Y aquí quiero entrar en otro tema que va a ser interesante que conversemos después, por el rol de los medios. Y aquí les voy a contar la historia de un joven que se llama Ethan Lindenberger. Ethan Lindenberger es un joven de 18 años que vive en Ohio, en Estados Unidos. Él, en enero, cuando cumplió 18 años, empezó a postear en foros, un foro muy famoso que se llama Reddit. ¿Cómo me puedo vacunar? A los 18 años no tenía ninguna vacuna. ¿Por qué no tenía ninguna vacuna? Porque su mamá creía que las vacunas le iban a hacer daño.
La mamá creía que las vacunas generaban autismo, generaban daño cerebral y que no beneficiaban a la salud y la seguridad de la sociedad, a pesar de que la comunidad científica dice lo contrario. Pero ¿por qué la mamá de Ethan Lindenberger pensaba esto? Y el periodista de la BBC Mundo le pregunta a Ethan, ¿por qué tu mamá piensa esto? ¿Dónde se informa tu mamá? ¿De dónde saca esta información? ¿De dónde lo saca? De Facebook. Facebook no es un canal de información. Las redes sociales no son un canal de información oficial. ¿Y dónde se informa él? Que él sí se quería vacunar. Él se informa no en Facebook. Se informa en la CDC, en la Organización Mundial de la Salud, organismos que tienen la autoridad y el respaldo científico para decir lo que están diciendo. Los medios están protegidos, por así decirlo, de que uno puede encontrar un sinfín de cosas, uno puede encontrar lo que quiera. Y aquí me voy a salir de las vacunas y les voy a dar algunos ejemplos que van a resonar en más de algunos. Por ejemplo, ¿quién no se ha sentido mal y busca los síntomas en Google? ¿Y qué le dice Google? Que tiene cáncer, ¿cierto? ¿O no? No hay que hacer eso. Eso no es un canal de información. Cuando uno tiene un problema, y esta frase me gusta mucho, cuando uno tiene un problema con el auto, lo lleva al mecánico, ¿cierto? Bueno, no faltará el que vea tutoriales de YouTube y trate de arreglarlo, pero en general uno lo lleva al auto porque, bueno, es caro. Y la salud que nos puede costar la vida, ¿se la dejamos a Google? A mí no me parece. Si uno quiere encontrar, por ejemplo, si el Yeti existe, obvio que voy a encontrar que el Yeti existe. Hay pruebas, mira, ahí está la foto, ahí está. Existe el Yeti. O si quiero saber si con los celulares se puede cocinar un huevo, imagínense. Poner 2 celulares, un huevo al medio y con la radiación del celular se cocina el huevo. Eso no es verdad. Este es el guardián de la salud. Está ahí en kioscos afuera. Así que hay que tener ojo con lo que uno lee. Entonces, ¿en qué nos desencadenamos? Teorías conspirativas, como las que le gustan a este personaje. Bueno, y para terminar, para que podamos iniciar la discusión y la conversación, no sé si se acuerdan de este mensaje que salió y estuvo un poquito tiempo y lo bajaron, porque parecía antivacuna. Y venía del Ministerio de Salud. ¿Cómo va a ser antivacuna si es del Ministerio de Salud? Pero si lo analizamos, en el fondo había que leerlo con detalle para darse cuenta de la buena intención y el mensaje que había detrás de este cartel. ¿Crees que las vacunas provocan autismo? Hay un estudio científico que así lo dice. La ciencia no es infalible. A todos se nos pasó. A todos los científicos se les pasó ese trabajo que hacía el vínculo. Sin embargo, estudios posteriores lo desmintieron. Y ahí hay que hacer un mea culpa a los científicos. Nosotros creímos en los datos de esta persona, los coautores, que resultaron ser falsos. Entonces el mensaje de aquí es, hay que cuestionar, hay que informarse bien. Cuestionen lo que venga de redes sociales. Si viene algo de un sitio de internet que no se ve muy confiable, entonces no le creamos. Busquemos en la fuente que sí tiene la evidencia científica para respaldar lo que están diciendo. Y como mensaje final, el día de hoy, año 2019, muchos años después de todo este desastre con Andrew Wakefield, siguen saliendo artículos científicos para probar que no existe ninguna relación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Así que los llamo a que por favor corran la voz de que las vacunas son buenas, salvan millones de vidas todos los días y los riesgos asociados son mínimos. Nos va a dar fiebre, a lo mejor nos vamos a sentir un poco mal, nos va a doler el brazo, seguro, sitio del pinchazo, pero eso es todo. Y podemos evitar contagiarnos nosotros y podemos proteger a los que no se pueden vacunar. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para una ronda de preguntas. Antibióticos como profilaxis, ¿uno de ellos?
A veces son necesarios, pero no es el tratamiento de preferencia. Por ejemplo, si uno se va a hacer un tratamiento conducto, te pueden dar antibióticos como profiláctico, porque si te genera una infección por el tratamiento conducto, te puede dar una endocarditis, te da una infección al corazón y no hay nada que hacer. Hay pacientes que tienen que estar por tratamientos antibióticos muy prolongados, pero el uso sostenido de antibióticos desencadena muchos problemas y desencadena la resistencia a antibióticos en bacterias. Por lo tanto, el uso profiláctico tiene que ser muy bien justificado. ¿Allá? Después. Aló, sí. Gracias por la presentación y vacunarnos contra la ignorancia. Una pregunta más que nada para que nos cuentes como tu reflexión sobre... me parece que cuando explicas la fuente del temor y por supuesto de la ignorancia de muchas personas para no vacunarse, siento que siempre se cae en esta, digamos, en bajar un poco, o no es denostar, sino que más que nada deslegitimar, ¿no? la argumentación que por lo general se da. Y por lo general se entra en esta caricatura, ¿no? Por ejemplo, tú mostrabas esta pintura de qué es lo que pensaba la sociedad aristocrática británica con respecto a vacunarse, porque venían las vacas, etc. Por lo general yo igual he escuchado gente, o sea, yo estoy a favor completamente de las vacunas, por supuesto. Pero sí, sin embargo, igual me llama la atención de que desde la comunidad científica no se logre entender cuál, así como con un argumento más complejo, ¿no? Y no caer en esta caricatura de cuál es la fuente de este temor de las personas de vacunarse. Porque muchas veces, incluso también dentro de la comunidad científica, existen profesionales que entienden que no solamente el tema de las vacunas, sino que todo lo que significa el desarrollo de la industria farmacéutica, ¿no? Es la que genera una resistencia, pero no por el hecho de que las personas desconozcan cuáles son los mecanismos que operan para generar salud, ¿no? A través de los medicamentos, las vacunas, etcétera, sino que porque tiene que ver, porque hay un fundamento también casi político, ¿no? Es como existe una farmacéutica, existe una industria que me dice qué es lo que debo tomar, etcétera, y hay un desarrollo científico que también acompaña eso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, igual siento que la comunidad científica tendría que ahondar un poco más en entender cuál es qué es lo que opera ahí, ¿no? No es solamente la ignorancia, ¿no? No es solamente que un chico en un foro se le ocurrió decir algo y eso prendió como, digamos, le echó fuego a la pradera y todo el mundo empezó a creer que eso era cierto o en fin, ¿no? O el artículo de Wakefield. Hay algo más en la población que hace que se genere una resistencia a utilizar no solamente las vacunas, sino que también los medicamentos o a utilizarlas de manera irresponsable, ¿no? Y no informarse. Entonces, ¿qué es lo que piensas por ahí? Porque además estaba pensando en qué es lo que sabes, qué es lo que nos puedes contar con respecto a los enfoques, por ejemplo, de inmunoterapia o estos que se basan más que nada en fortalecer el sistema inmune y que en el fondo esta imagen del neutrófilo persiguiendo, ¿cierto?, la bacteria se multiplique por 100 y por lo tanto no depender de un elemento externo como... yo no creo tanto en la vacuna, yo creo que la vacuna efectivamente tiene que acompañar esto, pero el tema de la medicación, ¿no? Como ser mucho más autónomos en la salud, eso. Ya, voy a tratar, porque eran hartos puntos, voy a tratar de ir así como uno por uno, que no se me olviden. Si se me olvida algo, me dices. Sí, yo creo que la verdad es que hacen falta más instancias como esta, de parte de la comunidad científica, hacia la sociedad. Hace falta más divulgación, explicar por qué son seguras, porque yo entiendo que un padre quiere lo mejor para su hijo. Y no quiere que le dé fiebre, no quiere que nada le duela, ve que lo pinchan, el niño llora. ¿Por qué tú vas a querer que tu hijo sufra eso si a lo mejor el resto se vacuna y a ti no te afecta nada? Pero también eso es claro, a ti no te afecta, pero eso es perder el foco de todo lo que viene por el lado de la inmunidad de rebaño. Nosotros vivimos en sociedad. Y en el fondo es lo mismo que cuando uno maneja. ¿Por qué uno no puede tomar cuando maneja? No choca,
y puedes matar a otra persona, ¿cierto? Acá es lo mismo. Si tú no te vacunas, el que tú no te vacunes puede desencadenar en que otro muera. Un niño menor de 5 años que todavía no ha podido tener la vacuna. Entonces, tiene que ver también con una responsabilidad social y a lo mejor ahí ha faltado que nosotros comuniquemos más y que se armen instancias de discusión para nosotros también ser un poco más empáticos. Y si la gente tiene miedo, hay un temor, explicarle por qué su temor en el fondo no es que, no quiero decir la palabra, no quiero decir una palabra políticamente incorrecta, pero esos temores pueden ser, nosotros podemos explicarle por qué esos temores son, cuando uno tiene una balanza, el vacunarse, el beneficio es mucho mayor que los temores que uno pueda tener. Con el tema de las farmacéuticas, si yo el día de mañana descubro en el laboratorio que tengo acá en el SEX una super cura contra algo, yo trabajo en el cólera, una super cura contra el cólera, yo no tengo cómo desarrollarla y poder llevarla a las comunidades donde tienen cólera. Son millones y millones de personas y yo tengo un laboratorio de este porte. Por lo tanto, necesitamos de empresas que se dediquen a eso. Ahora, ahí uno puede entrar en todo un debate político de si le gusta cómo opera la farmacéutica y cómo no, y ahí no me voy a meter. Pero, por ejemplo, ¿por qué no nos importa cuánto nos cobra Apple por un iPhone o cuánto nos cobra Huawei por un teléfono? ¿Qué es un teléfono? Para hablar, para ver Facebook, redes sociales, pero sí nos importa cuánto sale o la vacuna que te puede proteger la vida, que le puede proteger la vida a otra persona. Y el último punto no me acuerdo cuál era. Era lo de las farmacéuticas, lo del... No, era sobre estos enfoques que yo recuerdo como desde el año pasado que se empezaron a mencionar yo no soy experto en el área, pero sí he leído con respecto al tema de la aparición de estos nuevos enfoques en tratamientos terapéuticos, por ejemplo, en inmunoterapia. Claro. Sí, las inmunoterapias. El problema es, sí, nosotros podemos tratar de fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Cuál es el problema? La evolución. Los patógenos sobrepasan al sistema inmune porque tienen mecanismos para evadir el sistema inmune. Entonces no va a importar si tienes... Les voy a dar un ejemplo. Hay una bacteria que se llama Shigella. Shigella hacen falta 10 bacterias para que te enfermes. Entonces, si tú te comes algo contaminado, que tiene millones de Shigellas, y tienes una persona que tiene una célula inmune y una persona que tiene 100 células inmunes, con que te queden 10, te enfermas igual. Y si hubiera una vacuna para Shigella y puedes prevenir eso, yo siempre creo que la opción más segura es prevenir. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que una bacteria desarrolle la resistencia a cualquier tipo de antibióticos que se encuentre, en ese caso, ¿el cuerpo es capaz de defenderse con su propio sistema inmune o es una sentencia de muerte para el paciente? Es que son cosas aparte. Por ejemplo, la bacteria va a tener en su ADN estos genes de resistencia. Tu sistema inmune va a tratar de combatirla. Si la bacteria sobrepasa los mecanismos del sistema inmune y te enfermas, los médicos te van a dar antibióticos. Si es resistente a todos los antibióticos que te den, el sistema inmune no va a ser capaz, porque ya fue sobrepasado. Por algo están llegando a darte algún medicamento. Y ahí vienen otro tipo de terapias alternativas. Hay que recurrir, por ejemplo, ahora está muy en boga usar fagos, usar virus que infectan a bacterias y las matan, pero son tratamientos todos muy experimentales. No hay nada todavía comercializable, pero la resistencia a antibióticos es un problema que se va a hacer cada vez más grande. No sé si eso contesta a tu pregunta. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Luis Mariño. Soy de otra área, pero tengo una consulta. Sí. Nosotros como adultos, obviamente responsables con nuestra sociedad, ¿hay alguna vacuna que falte por colocarnos aún hoy en día? ¿Alguna vacuna que falte? Así es. Bueno, lo que pasa es que el desarrollo de vacunas, por ejemplo, en mi caso, por mi edad, yo ya no puedo vacunarme contra el papiloma humano. Pero la vacuna contra el papiloma humano fue desarrollada mucho después de que yo pudiera ponérmela. O sea, digamos, un par de años atrás. Y por rango etario, no puedo. Entonces, claro, por ejemplo, a mí me falta esa vacuna, pero no es que me falte porque no me la quise poner. Es que me falta porque el desarrollo va
va más rápido, digamos, o sea, va desfasado, en mi caso, mi vida con el desarrollo de esa vacuna. Como adultos, bueno, la que nos falta a todos es la de la viruela. Pero la viruela está erradicada y está contenida en 2 laboratorios en el mundo solo para investigación científica. ¿Y por qué se sigue investigando contra la viruela? En el caso que fuera usada como arma de bioterrorismo, tenemos que tener herramientas para poder combatirla. Pudiéramos tener vacuna contra todo, sería ideal. Pudiéramos tener una vacuna contra el VIH, sería maravilloso, pero todavía no llega. Esa nos podría faltar a todos como adultos, pero no, todavía no llega. Mi pregunta va en que, ¿cómo tú respondes a la sociedad que no está en el área de ciencia cuando te dice, no, sabes que no le quiero colocar la vacuna de papiloma, por ejemplo, a tu hija que está en básica, porque, claro, genera autismo, que es la respuesta que todos te dan, o porque tiene mercurio? Y de ahí viene, claro, yo como soy científica, entro igual en el debate a explicar. Pero dice, pero ¿por qué los científicos siempre quieren ocultar las cosas que tiene una vacuna? Por ejemplo, no sabes la concentración de las cosas. Y claro, llega un debate que es tanto que a veces me he sentido con la presión de que no puedo cambiar la visión de la gente que es antivacuna, porque yo creo que la población está incrementando mucho en Chile. Y yo que soy mamá y tengo un hijo de 3 años, tengo muchas mamás conocidas que tampoco le colocan las vacunas. Y llega a tal punto en que el Ministerio de Salud te llama y aún así los papás no son capaces de colocarle la vacuna a sus hijos. Entonces, claro, la pregunta es cómo, no sé si un tema como de difusión y de uno ser tan certero en convencer a las personas para esas cosas. Entonces, mi pregunta es cómo abocar eso a una conversación que a veces te sientes como amarrada de mano y poder convencer a una persona que es tan antivacuna y que obviamente se informa solo por redes sociales o cosas así. Claro. Sí, bueno, una cosa que yo no mencioné, para evitar también entrar en ese terreno, era que lo que se piensa que podría tener el vínculo con el autismo es el uso del timerosal, que es un compuesto de mercurio que lo que hace es evitar que la vacuna se contamine. ¿Por qué nace esto? Porque hay algunas vacunas que se tienen que dar en multidosis. Son varias dosis de la vacuna, no es un puro pinchazo. Y hubo un episodio en el que no se usaban estos componentes y hubo una infección por neumococo que estaba contaminando y eso le generó un problema al niño que estaba siendo vacunado. Entonces dijeron, tenemos que tener un preservante, porque no se nos pueden echar a perder las vacunas. Añadámosle timerosal, que es un compuesto de mercurio antibacteriano. Lo curioso es que esta no es la única vacuna que contenía timerosal. Sin embargo, es la única que se menciona que podía tener el link con el autismo. Sospechoso. Pero bueno. El día de hoy, yo me metí a la página del Ministerio de Salud, las vacunas que se administran en el plan de salud chileno no tienen timerosal. Hay una sola que tiene trazas, que se llama, que es un nivel infinitesimal que no genera toxicidad alguna. Entonces las vacunas a las que optan los niños el día de hoy son todas seguras por ese lado. O sea, si ese es el miedo, que vayan y vacunen, porque no tienen timerosal. Es solo una que tiene trazas, pero que es mucho menor de una concentración que podría generar algún problema. Bueno, un aplauso a Cecilia.